¿Quién diría que llegar a vivir en aquella linda casa nos traería tantos problemas? Se trataba de un lugar maravilloso a las afueras de la ciudad, con un pequeño bosque y un riachuelo que pasaba a un lado de la casa. Un lugar mágico, decía mi madre en son de broma, del cual incluso hadas y duendes podrían rondar por ahí. Pero qué equivocada estaba. Llevábamos tan solo un par de semanas ahí, cuando mi madre empezó a decir que algo extraño estaba pasando. No sabía explicar el qué, pero a su juicio, la casa estaba diferente. Fue entonces que mi padre le dijo que esas eran suposiciones y que todo estaba normal. Yo aún era muy pequeño para opinar algo, pero debo de admitir que también sentía que algo raro estaba ocurriendo. Tan solo era una sensación, pero definitivamente podía sentir que algo era diferente. Esa misma noche fue cuando todo comenzó. Recuerdo que ya era tarde en el momento que escuchamos aquellos pasos. Se trataba de ruidos extraños, en los cuales claramente se oía cómo se abría la puerta. Que alguien entraba y salía de la casa, pero de lo cual al ver por la ventana, todo parecía imposible, ya que por asombroso que pareciera, afuera de la casa no había absolutamente nadie. Completamente desconcertado, mi padre nos encerró en el cuarto y salió a ver qué pasaba. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que tan solo unos segundos después, regresaría a la habitación, con un aspecto completamente desconcertante, ya que mi padre entraba lentamente dando pequeños pasos, completamente pálido, tenso y tartamudeante. Mi madre intentó calmarlo, y fue entonces que un par de minutos después pudo controlar su voz para decirnos lo siguiente: que allá afuera no había nadie, pero que de alguna forma la oscuridad de la casa simplemente quiso agarrarlo. Mi madre y yo, desconcertados, escuchamos su relato, en el cual mi padre describía unas manos frías y rasposas, de las cuales se quiso defender, que incluso quiso atacar, pero a las que simplemente ni siquiera podía tocar. De acuerdo con su relato, se trataba de un par de manos que salían del aire, que sin dificultad alguna lo rodeaban y comenzaban a metérsele en el cuerpo. Un par de extremidades, salidas de la oscuridad, que lo tomaban y le enfriaban los huesos, produciéndole un escalofrío inexplicable. Fue entonces que, después de esas palabras, mi padre simplemente perdió la fuerza en las piernas y se dejó caer al suelo. Gateó hasta el rincón y se acurrucó en una esquina, perdiendo la mirada en el vacío, sin poder llegar a decir una sola palabra más. Aquella noche dormimos los tres en la misma cama. Recuerdo a mi madre que me trataba de calmar diciendo que todo iba a estar bien. Pero en el caso de mi padre, el pobre era otro. Estaba completamente perdido y aterrado. Al día siguiente, aunque mi padre intentaba actuar normal, se veía distante y pensativo. Las horas pasaron e hicimos todos como si nada hubiera sucedido. Pero para cuando de nuevo llegó la noche, mi padre, sin decir nada, pronto nos llevó a todos a la habitación.
diciéndonos a mi madre y a mí que no saliéramos de aquel cuarto, ya que afuera se encontraba el demonio. Aunque intentaba tranquilizarse, no paraba de repetir lo mismo, asegurando que éste estaba allá afuera, escondido entre las sombras, acechándonos entre la oscuridad, y que no había otro lugar más que esa habitación, el único lugar donde podríamos estar seguros. En ese momento mi madre y yo nos miramos un tanto confundidos, pero debo confesar que él en algo tenía razón, porque al poco rato, de nuevo volvieron a escucharse aquellos ruidos, aquellos pasos y el sonido de la puerta, solo que ahora estos venían acompañados de un lamento. Aquello era algo tan espeluznante que no solo mi padre era quien estaba nervioso. También mi madre y yo nos encontrábamos muertos de miedo. Recuerdo que los tres debíamos de taparnos los oídos, porque aquel quejido lastimero entraba por completo a nuestras cabezas. Y al escucharlo, hacía que sintiéramos la angustia de ese alguien o de ese algo que deambulaba por la casa. Pero era a mi padre a quien más afectaba, porque él, al escucharlo, de inmediato comenzaba a perderse en llanto. Esa noche fue un martirio lleno de terror y de tristeza. Una tristeza que cuando estaba dentro de nosotros, definitivamente nos producía algún tipo de daño. Las horas pasaron y al día siguiente por la tarde fuimos al riachuelo. Queríamos distraernos un poco y tratar de sacar aquello que sentíamos dentro del cuerpo. Recuerdo que aquel era un día soleado y caluroso, pero que por desgracia, al poco tiempo de estar en la orilla, una nube negra comenzó a cubrir el cielo. Pensamos que estaba por llover y de inmediato quisimos volver a casa. Pero justo antes de irnos, fue entonces que mi padre señaló entre el follaje al lado de un gran árbol y nos dijo: «Mírenlos ahí, son pequeños, como pequeñas personas. ¿Los ven? ¿También pueden verlos?». Y sí, efectivamente yo también podía ver algo, pero yo no veía lo que veía mi padre. Para mí eso que señalaba eran criaturas como perros. Su cuerpo estaba lleno de llagas que soltaban pus. Sus ojos eran rojos y brillaban en la oscuridad. Y sus 4 patas, con garras sorprendentemente grandes. Mientras mi padre dibujaba una sonrisa y decía que aquellas criaturas le sonreían, para mí aquello era diferente, ya que yo veía cómo aquellas criaturas se erizaban y nos gruñían. Mi padre quería ir ahí. Decía que aquellas diminutas criaturas querían mostrarnos algo, algún tesoro o algo bello. Pero para mí, yo veía una realidad que él no podía ver, ya que aquellos eran monstruos, o quizás se trataba de demonios. Pero a mi madre, en el caso de ella simplemente no podía ver nada. Aún así estaba de parte mía, ya que ambos, tratando de contener a mi padre, al final pudimos convencerlo y nos pudimos ir de ahí. Esa noche en casa no solamente las cosas se repetían,
sino que esta vez los lamentos parecían ser más fuertes e incluso más tristes, a los cuales muy a lo lejos se les sumaba una frase que decía: «Huyan de aquí». Aquella voz mi padre y yo definitivamente sí podíamos escucharla, pero en el caso de mi madre, para ella solo se oía un lamento. A la mañana siguiente no podíamos más, y con lo único que traíamos puesto, decidimos marcharnos de ahí. Una empresa de mudanza sería la encargada de ir a recoger nuestras cosas, y nosotros simplemente jamás volveríamos a pisar aquella casa. Pasó el tiempo, y después nos enteraríamos que ahí, en aquel lugar, era común que desaparecieran las personas, familias completas, de las cuales nunca se volvería a saber nada, tanto antes, así como después de que nosotros hubiéramos habitado aquel lugar. De la que nos salvamos fue lo que dijo mi madre al enterarnos. Sin embargo, había algo raro, algo extraño, ya que no entendíamos por qué las personas del lugar nunca nos advirtieron nada de aquello. Sin embargo, el tiempo pasó. Mi padre murió y yo nunca pude contarle a nadie lo sucedido. Eso, hasta hace poco, ya que una amiga que se decía gitana me dio la confianza de poderle contar mi historia. Esta, al enterarse de lo que me había sucedido, me dijo que tal vez aquella casa estaba ligada a un portal hacia un mundo oscuro, y que por tal razón las personas de aquel pueblo seguramente eran conscientes de lo que ahí ocurría, pero que no decían nada, ya que eran cómplices, para que aquello que ahí se manifestaba simplemente los dejara en paz. De igual forma, mi amiga me comentó más cosas. Me dijo que aquel portal podría ser una herramienta para llevarse las almas de quien habitara aquella casa, y que los encargados de eso eran nada más y nada menos que demonios o criaturas de un mundo paralelo. Criaturas que se disfrazan como duendes para así poder hacer caer a las personas, porque a pesar de todo el poder con el que cuentan, no pueden apropiarse de un alma si no cuentan con el consentimiento de su dueño. Y a nosotros, según ella, nos salvó el hecho de que yo pude verlos tal y como son, pero que a mi padre, simplemente aquello se quedó impregnado en lo más profundo de su ser. No sé si esa mujer tenga la razón, pero en algo que sí había acertado, es algo que jamás le conté. Y es que mi padre, después de aquella situación, no aguantó mucho tiempo y en un arranque de locura, no encontró otra opción más que acabar con su propia vida. Aquello me causó muchos problemas en el estado de ánimo, pero yo sé que mi padre no tomó esa decisión por sí solo, sino que aquello fue porque algo de aquella casa se quedó impregnado muy en lo profundo de su ser. Algo que jamás nadie en este mundo podría llegar a entender. Es por eso que no lo culpo. Y solo me queda esperar a que nadie, nunca en este mundo, vuelva a vivir lo que mi madre y yo
Vivimos junto a él. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.